Miren, muy buenos días. Estamos en compañía de Alba de Moya, quien es la encargada del Departamento de Planificación de Proconsumidor, a quien obviamente pues damos la bienvenida. Se trata de traer este tema que siempre está entre nosotros, el tema de lo que realmente se paga por lo que se consume y qué se consume. Y la necesidad que ha existido de que se creara una institución como Proconsumidor, por el hecho de que hay quienes siempre resisten incluso hasta los impuestos. Imagínese usted el tener que, o el no poder resistir el instinto de engañar al otro, de estafar al otro, de venderle gato por liebre, que eso es más viejo que la especie humana misma, o que ser agiotista, o que intentar ganar lo que no se debe de ganar, que son lacras del comercio en general y del intercambio comercial, de eso que le llaman, Ramón, el instinto del negociante. Cuyo principio es sacar el mayor dividendo y nunca perder. Bueno, pues existe a partir de Proconsumidor una serie de programas, entre estos el llamado Libro de Reclamaciones, que habla de que toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad según el artículo 53 de la Constitución Dominicana. Sobre este tema, pues vamos entonces a hablar. Hay que decir que Alba es autora de ese libro, o está entre los autores, sí. ¿Verdad, Alba? Vamos a decir Cuéntanos, que sí, que nosotros desde el Departamento de Planificación tuvimos la responsabilidad, junto con un grupo de técnicos, un equipo, de implementar esta disposición que data desde el 2009, o sea, el Consejo Directivo de Proconsumidor en el año 2009 dictó la resolución número 3 de ese año, en la que se disponía que todo establecimiento comercial en República Dominicana debía tener al alcance de los consumidores el libro de reclamaciones. Entonces, dentro de este contexto, nosotros tuvimos la responsabilidad de coordinar el equipo de técnicos que trabajó en todo el proceso de implementación de este libro, que implicó incluso la consulta a los sectores de interés. O sea, antes de implementarlo, nosotros para lograr el consenso, pues trabajamos con asociaciones de consumidores, con representantes de proveedores de todos los sectores. También se consultó a los propios empleados de Proconsumidor, el Consejo Directivo. Entonces, con esta cantidad de elementos que se recabaron, se trabajó ya en la implementación. El libro de reclamaciones no es más que un libro que contiene formularios, y esos formularios los consumidores deberán tener acceso a llenarlos cuando entiendan que sus derechos han sido vulnerados o que no están conformes en la relación proveedor-consumidor con una transacción comercial. Se trata de que haya al alcance del consumidor una herramienta en el mismo establecimiento, de modo que no tengan ellos, cuando tengan que reclamar, ir a Proconsumidor a poner la queja o la reclamación, sino que si no se encuentra conforme, por ejemplo, usted compró un bien o un servicio y resulta que no está satisfecho, usted puede reclamar, ¿verdad?, al empleado, pero resulta que quizá el empleado tiene potestad o simplemente no está de acuerdo con su reclamo, le dice, no te puedo cambiar ese efecto, o no puedo devolverte dinero, en fin. Entonces usted dice, bueno, pues yo quiero poner mi reclamación en el libro de reclamaciones. De modo que el proveedor va a tener un tiempo acordado entre las partes para responder este reclamo. 3 días, 5 días, 10 días, depende, porque a lo mejor se trata de una pieza de un vehículo que hay que mandar, ¿verdad?, requerir fuera del país, pero un plazo que sea razonable, establecido entre ambas partes. Si dentro de ese plazo no se cumple esta promesa de enmienda por parte del proveedor, ya usted va con su formulario, con su original, a la oficina de Proconsumidor, ya sea aquí en Santo Domingo, Barahona, San Pedro, San Francisco, San Juan de la Maguana,
También tenemos en alguna plaza, en la plaza comercial que está en Santo Domingo Este. O sea, tenemos varios puntos. Es decir, pero el consumidor está presente en cada provincia del país. Hasta ahora, ese sería nuestro deseo, pero usted sabe que nuestro presupuesto es muy limitado y no tenemos ese alcance. Incluso tenemos más de 10 ofertas por parte de autoridades municipales y provinciales para que nos establezcamos allí, pero no tenemos un presupuesto que nos permita estar. De todas maneras, nosotros sí tenemos una oficina central que también recibe las reclamaciones y las quejas de todo todo Alba, el país. Mire, aparentemente este libro deberá estar en todos los establecimientos comerciales del territorio nacional, excepto colmados, colmadones y almacenes. Así es. ¿Cuál es la gama de productos por los que uno podría iniciar a partir de acceder al libro de las reclamaciones por denunciar, digamos que un etiquetado falso, por denunciar una fecha de vencimiento, porque un producto eléctrico o de cualquier otra naturaleza te lo venden defectuoso, sin algún tipo de garantía? Así es. ¿En qué medida el sobreprecio es algo que el consumidor está supuesto a denunciar? ¿En qué medida el hecho de que se insista en que entren productos, ya sean falsificados o originales, sin las especificaciones del producto, incluyendo su origen, en el idioma que dice la ley, deben por igual estar? ¿Cuál es esa diversidad de temas a partir de los cuales puede reivindicar un derecho cualquier consumidor? Mira, las mayores reclamaciones o el grueso está en las estadísticas, está dirigido a productos defectuosos, especialmente en el área de electrodomésticos, y también está concentrada, vamos a decir, también en las garantías, en el no cumplimiento de las garantías. Hay otras reclamaciones que van al sector servicio, porque la disponibilidad de servicio no se corresponde con lo que tú pagas. También ahora en este año han habido muchas denuncias, denuncias más bien de que el libro no está, porque ya el consumidor ha asumido que el libro debe estar. Entonces también nos denuncian sobre eso, pero hay que distinguir, hay diferencia entre denuncia y reclamación y queja. Esos tres componentes integran lo que podríamos denominar las demandas del consumidor. Y así se reconoce a nivel internacional. Nosotros estamos integrados en el FIAC, que es el Foro de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor, y en ese foro, el Foro Iberoamericano, en ese foro también están establecidas esas categorías: denuncias, reclamaciones y quejas. Entonces, la queja es cuando tú pones en conocimiento de la autoridad algún tipo de anomalía que haya en el mercado, pero en el cual quizá no tiene que ver la ley propiamente del consumidor. A veces la gente llama por ruidos, por una serie de cosas que no nos conciernen a nosotros, pero nosotros las canalizamos. Las denuncias es cuando tú pones en conocimiento una alteración de los derechos, o sea, tú te sientes afectado por los derechos, en tus derechos, pero en realidad tú no quieres ser resarcido por eso, sino ponerlo en conocimiento de la autoridad para que la autoridad actúe. Pero la reclamación ya implica que tú estás demandando que se te dé respuesta a ti como persona sobre esa demanda que tú haces. O sea, quiero que me devuelvan un bien, quiero que me resarzan, me devuelvan el dinero, quiero que me sustituyan un bien, en fin. Entonces ahí ya el consumidor debe entregar la factura, debe entregar la prueba de que fue timado o que fue engañado o de que no está satisfecho. Entonces ahí se inicia el proceso. ¿Qué es lo que facilita el libro? Que tú no tengas que movilizarte a una oficina, que tú ahí mismo, en el mismo establecimiento, puedas poner en conocimiento del proveedor
sobre tu disconformidad originada por esa transacción, de modo que tú ahí mismo puedas esperar la respuesta, o sea, que te puedan decir, te vamos a resolver en 3 días, en 5 días, y no tengas que ir a Proconsumidor. Muchas veces se origina a partir de tu reclamación un proceso de conciliación, entonces tienen que ir las partes, la empresa tiene que mandar un abogado, un representante, el consumidor a veces va a más de una cita. Entonces con este libro estamos poniendo el asunto más cómodo de reclamar tus derechos para el consumidor y para el proveedor, que gasta Pero también. no está interviniendo Proconsumidor. No. Sino nada más el consumidor y el proveedor. Y el proveedor. Ahora bien, si tú como consumidor no te sientes satisfecho con lo que ha pasado con tu reclamación, con ese mismo formulario puedes reclamar ante Proconsumidor. Eso crea, mira, nosotros tenemos empresas, una empresa en particular, hace 2 meses que vi las estadísticas, porque me impresionó, me impactó, de tener 30 y pico de reclamaciones en un periodo, pasa a 0. Y ellos mismos dicen, nosotros estamos resolviendo aquí con este libro de reclamaciones. Porque a veces el consumidor ponía en conocimiento del Proconsumidor la reclamación. Sin embargo, el proveedor no se enteraba de que tenía un problema con un consumidor. Entonces eso le da a ellos también pie para buscar la causa raíz de sus problemas que tienen con los consumidores. Por ejemplo, si un equipo sale dañado o tiene un defecto, y si tú ves que 5 consumidores se están quejando sobre lo mismo, implica que tú tienes que ver en la cadena de producción qué ha pasado, en tu cadena de comercialización, si es que el bien o el producto tiene un problema de origen. Entonces, todo ese tipo de cosas se van ventilando cuando tenemos acceso a este libro, cuando el proveedor tiene acceso a esas estadísticas de su libro de reclamaciones. Alba, Proconsumidor ha venido a... Es un lugar común, pero la verdad es que llena un vacío. Aquí no existía la cultura de la reclamación, de la defensa del consumidor. Realmente no existía. Proconsumidor es una institución muy joven, dicho sea de paso. ¿Cuándo se comienza Proconsumidor específicamente? Comienza en el 2007. 2007, sí. Estamos hablando de 8 años más o menos. Sí, así es. Uno tenía que ir a los negocios y recibir servicio y no tenía derecho a protestar ni a decir nada. Esa es la realidad. Y crecimos en esa cultura. Del 9. En la cultura de, bueno, eso es así, hay que dejarlo así. Sí, así es. Contrario a lo que uno ve cuando sale de aquí, por ejemplo, que uno ve que hay otro, la gente tiene en su haber, ya como parte de sus instrumentos, de sus recursos, la defensa. Sí, pero había cultura del reclamo. Lo que no había era cultura de la atención, respuesta al reclamo. De la respuesta al reclamo, probablemente. Claro, porque... Sí, pero al no haber respuesta al reclamo, la gente pues se abandonaba. O peleaba, por otras vías. Pero que se quedaba peleando nada más. Sí. Mira, es que esto del consumo es algo muy, vamos a decir, reciente en términos, porque los procesos sociales son procesos largos. Tú dices, bueno, hay que cambiar una cultura. Hay que trabajar 5, 10 años para lograr visualizar ese cambio de cultura. ¿Ves? Para comenzar a visualizar esos cambios. Entonces a veces la gente piensa que eso... El término consumidor la gente todavía... no cree aquí que existe Proconsumidor. Es más, se sorprende. Yo he hablado con personas que han utilizado los servicios de Proconsumidor y me han dicho, yo no sabía que teníamos esta posibilidad y me resolvieron y no sé qué. O sea, se sorprenden, se sorprenden. Sí. Es decir, están descubriendo a Proconsumidor. Y déjame decirte, no son de la gente menos informada, es de la gente informada, gente como nosotros que está en el medio, que no sabe que puede ir a Consumidor y denunciar y exigir que se les reponga, que se les respeten sus derechos, etcétera. No lo saben, no lo utilizan. Sí, tú sabes que tenemos nosotros... el año pasado, por ejemplo, más de 90 millones estuvieron involucrados en esa operación de devolución, 90 millones reclamos, de pesos. Sí, en reclamos de los consumidores. Y eso que te dice a ti, y eso ha ido ascendiendo cada día más. ¿Por qué? Porque la gente entiende
La gente vuelve o recomienda lo que considera que es bueno. Claro. Entonces, cuando la gente va, ve que tiene respuesta, una respuesta con la cual se siente satisfecha, rápida, oportuna, gratuita, porque no se le cobra por ese tipo de gestión de establecer un acuerdo entre proveedores y consumidores. Cuando la gente ve que tiene ese tipo de respuesta, entonces recomienda a Proconsumidor. Y por eso cada día más Proconsumidor va avanzando, o sea, recibe más reclamos, y más demanda de aprende la servicio. gente, pero aprenden las empresas también. También. Sí, porque el empresario, la empresa dice, espérate, tengo que ponerme en actitud y en posibilidad de brindar el servicio que la gente, que el consumidor está necesitando, porque si no voy a vivir a cada rato allí en Proconsumidor, Sí, en una Pero situación. en esencia, Alba, para tratar de socializar el tema, se trata de control de calidad, ¿verdad? Y se trata también de que en la medida en que las empresas están certificadas por controles de calidad que incluso le dan ventajas comparativas con respecto a otros competidores, el consumidor en general se supone que es beneficiado por estos estándares de calidad. Porque, por ejemplo, hay áreas en donde resulta, y siempre lo he dicho, difícil estos controles o estas reclamaciones. Usted va a un mercado y usted compra una libra de ajo carísima, pero resulta ser que el ajo nadie me lo certifica como que está en óptimas condiciones. Y eso acontece en todos los supermercados, con un producto caro, más caro que la libra de pollo y más caro que la libra de carne y de arroz, y más caro que de todo. De repente usted está comprando, cuando llega a su casa y va a cocinarlo, cosa que yo hago personalmente, resulta ser que el ajo no funciona. Ahora, cuando usted compra un ajo importado, y hay que decirlo, que viene certificado por un estándar de calidad, usted se va a sentir menos dañado porque el ajo pueda estar o no en cierta condición. Para poner un simple ejemplo, en donde la gente todos los días en los mercados, en los más importantes mercados, públicos o privados. Mira qué pasa con eso. Nosotros como Estado, porque nosotros somos una institución del Estado, estamos llamados a proteger al consumidor, y la protección implica poner a disposición de la gente mecanismos, ¿verdad?, expeditos para hacer sus reclamos. También implica prevención, también implica supervisión, seguimiento, monitoreo, implica también inspección en los casos que haya que hacerlo, y educación. O sea, el tema de protección no es un tema solamente de perseguir, es un tema también de concienciar a las partes, al proveedor, al consumidor. Y dentro de este contexto, el Estado como Estado también trabaja en armonía e integración con los sectores productores, proveedores. Conozco de empresas, en la experiencia que he tenido, que tienen ya dentro de su sistema de abastecimiento a proveedores que son responsables por la calidad de su producto. O sea, tú sabes que cuando una empresa va a comprar, por ejemplo, el tema de los vegetales, ese tema agrícola, tiene que vigilar que lo que entre, ¿verdad?, sea un producto de calidad. Pues bien, ellos tienen programas a lo interno que garantizan que ese proveedor incluso pasa el producto sin una inspección exhaustiva, porque se supone que él es responsable de la calidad de su producto. Ya está prácticamente certificado por la empresa como que es un productor responsable y que es un productor serio. Entonces a eso es que debemos llegar, a que hayan sistemas que garanticen que el consumidor va a ser servido adecuadamente en términos de calidad, en términos de precios. Usted me abordaba ahorita con relación a los precios. Es verdad, hay diferentes precios, pero lo que nosotros como entidad tenemos la responsabilidad de garantizar es que los precios se correspondan que el precio se corresponda con el producto, en el sentido de que si está señalado en el stand o impreso en el producto que tiene un precio, el producto debe ser ese precio. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como consumidores? También monitorear el mercado, ver, caminar 2 esquinas, si vivo en un barrio, caminar 2 esquinas, si sé que ese colmadero vende caro per se, ¿verdad?, pues caminar 1 esquina, preguntar, también planificar las compras un poco. Si tengo la posibilidad de ir al supermercado y hacer una compra por una semana,
tratar de buscar el ahorro, porque también como consumidores tenemos que tener un poco de conciencia y ser proactivos. El mercado es muy grande, doña. Entonces, sí, pero es por eso mismo el gobierno como tal no puede imponer controles de precios. No, de controles de precios no puede. Y siempre les digo a la gente cuando yo estuve anteriormente en el Departamento de Educación al Consumidor, antes de asumir esta función de planificación, y yo les decía a la gente de la charla, señores, el que le diga a usted, el político que le diga a usted, ven que le diga, vamos a tomar el poder para ponerle precio a las cosas y someter. Mentira, no lo puede hacer porque es imposible usted controlar precios en el mercado de hoy, mercado globalizado, donde hace 40 años atrás usted tenía 1 o 2 productos del mismo, por ejemplo, 2 tipos de arroz, tenía 2 pastas de tomate, tenía una sola mayonesa, una sola marca. Hoy día usted encuentra variedad, desde la que tiene aditivos, saborizantes, otro sabor, otro ingrediente. Entonces usted no puede poner un precio único. O sea, hay mucha variedad de precios y el consumidor, es verdad, tiene muchas ofertas, pero también tiene una responsabilidad y tiene, vamos a decir, un nuevo reto, que es un poco identificar qué es lo que le conviene en la relación precio-calidad. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad principal del consumidor en este asunto? Un poco indagar, porque él tiene derecho a una información clara, veraz, oportuna, suficiente por parte de los proveedores, pero también nosotros tenemos que leer las etiquetas y lo que no entendamos no lo compremos. Si está en chino, no lo compre. Por ahora estamos tratando de que se cumpla la ley de etiquetado, que es el reglamento técnico que impone que la etiqueta sea en español y con la debida información. Pero también como consumidores tenemos que ser proactivos, mandemos el mensaje, si no lo entiendes, no lo compres. En el tiempo piensan ustedes que fue necesario el daño un tanto que sufrió la industria cárnica con el tema del salami. Mira, es un tema que conmovió, que removió al país. Sobre todo los salameros como Guillermo. Sin embargo, si tú supieras que no soy demasiado salamero. Pero mira, sin embargo, en la mayoría de los países iberoamericanos, particularmente yo que he tenido la oportunidad de participar en esos foros, te digo que eso se ve, no te voy a decir con una frecuencia, pero se ve en la cotidianidad de la relación consumidor-proveedor, se ven esos casos y las empresas no esperan que el gobierno asuma, sino que ellas mismas dicen, mira, mi producto no está saliendo bien, lo retiro y le comunico a los consumidores, venga, si tienen ese producto, devuélvanlo, es lo que le llaman el recall, o sea, es volver a recoger del mercado el producto que yo como empresa ya identifiqué que no anda bien, que no cumple con las especificaciones. Y yo te digo que he trabajado desde los años 80, he participado en los comités de normas. Te digo que esa ha sido una, vamos a decir, una guerra dentro de los comités de normas, el imponer las reglamentaciones, especificaciones de los aditivos, de los componentes, no solamente de los cárnicos, también de los lácteos, también de los jugos, néctares, las bebidas, limitar la cantidad de colorantes que se le ponen, porque internacionalmente el Códex Alimentarios dice las cantidades de aditivos que pueden tener cada alimento. Y aquí en las normas dominicanas lo que hemos hecho es coger el Códex Alimentario y adecuar esas normas, que hay especificaciones que mundialmente no se aceptan. ¿Y por qué las tenemos que aceptar aquí? Exigir hacia adentro lo que se nos exige hacia afuera. Entonces yo creo que esta ha sido una lección. Para exportar, por ejemplo. Claro. Esta ha sido una lección país que costó mucho a los consumidores y también a los proveedores, pero entiendo que esto debe ser parte de un programa de monitoreo del mercado establecido por el gobierno, tanto por la entidad que tiene que ver con la vigilancia y la inspección, que lo dice la ley del Indocal, que Proconsumidor tendría que ser esa entidad de vigilancia, o sea, que ratifica la función de Proconsumidor como entidad que tiene que vigilar y que tiene que inspeccionar el mercado.
el mercado. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que deben existir programas de monitoreo de los diferentes productos que son básicos en la dieta del dominicano. Por ejemplo, un queso de freír que no fríe, ¿qué es eso? Un queso de freír que no fríe. Sí, un queso de freír que no fríe, ¿qué es? Un plástico. Entonces hay que ver. Que tú dices que lo pones ahí y se derritió totalmente. Queso de freír no era, pero te lo venden como queso de freír. Entonces ese es un reto realmente. Ese es un reto del Estado, es trabajar en el monitoreo. ¿Cuánto estamos aprendiendo o hemos aprendido los dominicanos en este tiempo que tiene Proconsumidor ya de existencia, ¿no?, a reclamar nuestros derechos? ¿Cuánto ustedes que están midiendo esto en términos de reclamaciones que ustedes reciben? Sí, mira, nosotros te pudiera decir en términos estadísticos que comenzamos el primer año con 300 y pico de reclamaciones y ya tú ves que superan ahora mismo las 3.000 reclamaciones, que para nosotros es un paso en 4 o 5 años importante. Nosotros entendemos... ¿3.000 reclamaciones en qué tiempo? Reclamaciones, o sea, ya tenemos más de 20.000 en el periodo, pero en este año ya vamos llegando, o sea, se llega por año a más de 3.000 reclamaciones, que para nosotros es muchísimo. ¿Por qué? Porque si por cada reclamación nosotros estamos calculando que mínimo hay 5 reclamaciones que se hacen directas al proveedor, en la que se menciona Proconsumidor, porque hay gente que va y nos llama y nos dice, mira, yo iba a ir, cuando dije que iba a Proconsumidor, me dijeron, venga señora, le atiendo. O sea, por cada reclamación que nos llega. Sí, la gente está usando a Proconsumidor como el cuco. Que le tienen miedo. No, pues yo voy para Proconsumidor. Porque le tienen miedo al látigo de Altagracita, según dicen por ahí. Porque realmente se está atendiendo el reclamo del consumidor y porque realmente se está dando respuesta. Y nosotros estamos en ese deber, en esa responsabilidad, y Proconsumidor está posicionado como una institución que imparte justicia y la facilita en términos de los derechos del consumidor. Y eso está pasando, y por eso nosotros en algún momento tendremos que hacer un estudio de ver esa pregunta muy interesante, cuánto hemos avanzado, cuánto la gente reclama. Tendríamos que ver qué pasaba antes y qué pasa, tendría que ser algo retrospectivo, qué pasa y qué pasaba con relación a los derechos del consumidor. Yo creo que esa pregunta tendremos que contestarla en algún momento y no será muy lejano, que tendremos que estudiar más a fondo cuánto hemos avanzado en la protección de los consumidores y en las actitudes. Consumidores somos todos y todas, ¿verdad? Por lo tanto, los derechos de los consumidores no son más que parte de los derechos de ciudadanía, los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esa es la realidad, y como tales es que tenemos que asumir estos derechos, que ahora está esta institución para garantizarlos, ¿no? Proconsumidor. Y que ha demostrado en general que está dispuesto a echar pleitos que a veces incluso no pueden ganar en defensa del consumidor. Y eso es lo que genera confianza también en una institución como esta. Por eso la gente cree ahora más que puede acudir a una instancia que no va a dejar el pleito por mitad porque se transaron con los inspectores. Porque hay que decirlo también, siempre ha habido inspección, siempre ha habido normas, y siempre hubo gente que se prestó en todas las áreas a desconocer el incumplimiento de dichas normas a partir del soborno o a partir de la cogioca, o de ponerse de acuerdo con el abusador en contra del pobre e indefenso ciudadano. Y siempre ha habido ciudadanos que hasta de eso se han valido para extorsionar a empresarios y a comerciantes y a suplidores de bienes y de servicios, porque hay que decirlo también. Sí, pero y incluso en Estados Unidos yo creo que han hecho una prevención de eso, de pegarle demanda a ciertos establecimientos. Pero mira, la ley es, yo creo que es bastante completa, quizá por ser una de las últimas leyes de los consumidores que se promulgó. O sea que duró 10 años la ley, ¿verdad?, en el Senado. Entonces, 10 años. Primero perteneció a lo que era el Código de Ordenamiento del Mercado, de ahí se desprendieron todos los libros y el libro del consumidor se convirtió en ley, duró 10 años. Entonces a veces dicen, pero que la ley, que hay que modificar esto. Yo creo que es una ley
completa, tendrá, como todas las cosas, la posibilidad de ser perfeccionada, pero en la ley dice, sanciona las demandas temerarias. O sea, esos consumidores que piensan que pueden hacer una demanda para extorsionar, como usted dice, también tienen su sanción. O sea que la ley... Como las llamadas molestosas del 911, pero que son el 97%. El 92, creo. Algo así. Pero estamos avanzando y estamos aprendiendo. Yo creo que este libro de reclamaciones va a poner más accesible a los consumidores la posibilidad de defender sus derechos. Y estamos trabajando duro por sectores, por ejemplo, para implementarlo. El sector farmacéutico lo estamos trabajando. Ahora pensamos trabajar en el sector de hotelería para que sea masiva la implementación de este libro, porque luego viene una etapa que ya incluso se está cumpliendo, que es el de monitoreo. O sea, nosotros está bien, te decimos, usa el libro, adquiérelo, implementalo, tenlo disponible, debe estar disponible, que la gente lo vea accesible en el lugar, en el comercio. Le entregamos un sticker para que lo peguen en la puerta de entrada, que diga aquí poseemos el libro de reclamaciones, todo esto, pero también estamos ya programando todo el monitoreo. Y la gente está, en este periodo incluso, 10% de las denuncias están viniendo por el tema del libro de reclamaciones. Denuncian, fui y no hay libro de reclamaciones. Quise poner una reclamación y no encontré el libro. Ahora, que si las reclamaciones, doña Alba, y ya llegamos al final de esto, no están en las redes sociales, no van para ningún sitio. Sí, ya nosotros tenemos el Twitter. Tienen redes sociales. Claro. Sí. pero abren un Si no están en el Twitter y en el Facebook. Y somos la tercera institución del Estado con relación a los seguidores que tenemos. Que por ahí se reciben, sí, tenemos que tú y que yo. Cientos de miles de seguidores y por ahí se reciben y se dan respuestas a reclamaciones, a denuncias, a orientaciones y también se van poniendo cápsulas educativas. Eso es importante. ¿Cómo accede la gente a través de las redes sociales a Proconsumidor? Sí, @Proconsumidor RD. Eso en Twitter, @Proconsumidor RD. Sí, así es. A través de Twitter y también a través de Facebook. También tenemos Proconsumidor RD. Estamos en todas las redes sociales. Sí, @Proconsumidor RD en Twitter, Proconsumidor RD en Facebook. Sí, tenemos también la página web, ahí pueden incluso está una foto del libro de reclamaciones y usted puede ver qué establecimientos tienen los libros de reclamaciones. Por ejemplo, en las plazas, en la mayoría de las plazas ya nosotros hemos logrado. Estamos ahí, mira esta grasita ahí. Sí. Estamos logrando ya en las plazas masivamente colocar estos libros en todos los establecimientos de las plazas comerciales. Se ha trabajado con las administraciones para que todos los establecimientos los tengan. Y en el interior del país también estamos trabajando fuerte el tema. Tenemos incluso una gestora de este proyecto, que es la persona que va haciendo los contactos con las organizaciones ya empresariales para lograr en un plazo adecuado, previsible, de que por lo menos los establecimientos que dice la resolución donde debe estar el libro esté. Como dijo Guillermo, nosotros no debe estar en los colmados, colmadones, almacenes. ¿Y por qué no? Estaba yo, tú sabes, no soy abogada, pero estaba discutiendo, conversando con una de las... ¿Por qué se salvan los colmados técnicos? Y los colmadones y los almacenes? Porque quizá tú tienes acceso directo con el mismo dueño, que es el que te vende. Ahí mismo a reclamarle, no es como una tienda. Al pollero no se le reclama. Entonces, sí, ahí te peleas con él. Pero mira qué pasa, en los establecimientos donde hay una burocracia, hay un gerente, hay un supervisor, hay un dependiente, servicio al cliente, el servicio al cliente ya entonces implica como un trámite burocrático, entonces tú no tienes acceso todo el tiempo al gerente ni al supervisor. Entonces ya tienes una instancia donde tú puedes poner tu reclamo. Mientras que además, aparentemente se tomó en cuenta el monto del reclamo, o sea, el monto quizá por la cantidad de la cantidad envuelta no amerita. Esa es la idea. Sí, además no es para ponerse tan complicada, ¿verdad? Los proveedores, se trata de poner herramientas que sean disponibles, que sean útiles, ¿verdad? Al proveedor y al consumidor.
El colmadón te da el delivery. Sí, te fía más. cuando tú no tienes ni tarjeta de crédito, ni tienes aquello. Pero, las relaciones son otras, Ramón. Sí, pero ahí tienes el mecanismo de la denuncia. Tú puedes, claro. Yo sé que a veces hay hasta compadrazgo, pero tú tienes el mecanismo de la denuncia. Tú denuncias y tú no tienes que dar tu nombre. Así es. Tú denuncias la situación y también se porque se puede hacer denuncias anónimas. Anónimas, claro. Para eso tienes esa opción. Bien. Gracias, Alba, de Proconsumidor, por estar aquí. Alba de Moya, que es de las personas que ha trabajado fuertemente en la confección de este libro de reclamaciones que está en todos los grandes establecimientos comerciales del país. Encargada de planificación de Proconsumidor. De Proconsumidor. Y a nosotros los consumidores y consumidoras, ¿verdad, Alba? Nos toca hacer uso de los derechos que tenemos. Que los tenemos, y hay una institución encargada de velar por el cumplimiento de esos derechos que tenemos los consumidores, ¿verdad? Bueno. Hay que ir aprendiendo a exigir, a reclamar, que hemos vivido hasta ahora de espalda a ese derecho que tenemos. Nosotros agradecemos de verdad esta ocasión que ustedes nos dan de poner en conocimiento de la gente, socializar esta información y también de que hayan puesto el spot que desde la presidencia nos prepararon. Ahora lo que esperamos es tener presupuesto para colocarlo. Bien. Y que los amigos como ustedes también nos den un chance, ¿verdad?, para que la gente se entere de que existe esta una posibilidad de reclamar los derechos de una manera más accesible. Vamos a ver el infomercial que la presidencia preparó. Adelante, para vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo. Y gracias, Alba, por estar aquí. Gracias, Altagracita. Se preocupa por ti, te da tranquilidad. Ahora, Proconsumidor te ofrece una nueva herramienta para garantizar el equilibrio entre consumidores y proveedores de bienes y servicios, el libro de reclamaciones. Este debe estar disponible en todos los comercios del país. Si quieres hacer una reclamación, ahora es más fácil. Solo pregunta por el libro de reclamaciones ahí mismo en el establecimiento donde compraste o recibiste el servicio y llena el formulario de reclamo. Así reclamas directamente a tu proveedor y tienes la posibilidad de recibir respuesta rápida y ahorrar tiempo. También gana tu proveedor porque mejora constantemente y puede ofrecerte un mejor servicio. Recuerda, debes llenar el formulario de reclamo completito y quedarte con el original, el cual podrás llevar a Proconsumidor en caso de que tu reclamo no reciba respuesta en el tiempo acordado con tu proveedor o si no estás conforme con la respuesta recibida. Cuando usas el libro de reclamaciones, estás ejerciendo tu derecho a recibir bienes y servicios de calidad por los que has pagado. Garantizar tu derecho es una responsabilidad compartida. Proconsumidor, Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor.